Oremos con el Evangelio. Domingo 10 de febrero, quinto del tiempo ordinario, primera semana del Salterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 2a y del 3 al 8. El año en que murió el rey Osías, hallándome en el templo, vi al Señor en lo alto, sentado en un trono real. Con el ruedo de su manto cubría el piso del templo, y lo escoltaban unos serafines que alternaban entre sí esta aclamación: Santo, Santo, Santo es el Señor omnipotente, llena está toda la tierra de su gloria. Con ese clamor se estremecían los marcos de las puertas, y el templo estaba lleno de humo. Yo pensé: ¡ay de mí! Estoy perdido. He visto con mis propios ojos al Rey y Señor omnipotente, yo que soy un hombre de labios pecadores y vivo en medio de un pueblo también pecador. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, llevando una brasa que con unas tenazas había sacado del altar. Me la aplicó a los labios y me dijo: mira, con fuego te he limpiado los labios, ya ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién he de enviar? ¿Quién me servirá de mensajero? Yo respondí: aquí me tienes, mándame. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 138. El Señor es sublime y se fija en el humilde. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Extiendes tu brazo y tu derecha me salva. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Hermanos, recuerden el Evangelio que les prediqué y que ustedes aceptaron, que es el fundamento de su fe y por el cual obtienen la salvación. Espero que aún mantengan fielmente ese Evangelio que les prediqué. Si no, en vano aceptaron la fe. En primer lugar, les enseñé una tradición que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según lo anunciaban las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales vive aún la mayor parte, y algunos ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, finalmente se me apareció también a mí, y eso que fui como un aborto. Porque yo soy el último de los apóstoles y no merezco llamarme apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y esa gracia no fue estéril en mí, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no propiamente yo, sino la gracia de Dios conmigo. De todos modos, tanto ellos como yo, esto es lo que todos predicamos, y esta es la fe que ustedes aceptaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Encontrándose Jesús una vez a orillas del lago de Genezaret, la multitud se amontonaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Vio entonces 2 barcas que estaban en la playa. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando las redes. Jesús se subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Entonces se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: rema hacia la parte honda y echen las redes a pescar. Simón le contestó: Maestro, toda la noche estuvimos bregando y no pudimos pescar nada, pero ya que tú lo ordenas, voy a echar las redes. Las echaron y sacaron una cantidad tan grande de pescado que las redes estaban a punto de romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que fueran a ayudarles.
Ellos fueron y llenaron las 2 barcas, que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas a los pies de Jesús y le dijo: «Retírate de mí, Señor, que soy un pecador». Tan grande era el asombro que se había apoderado de él y de todos los que estaban con él al ver la cantidad de pescado que habían sacado. Lo mismo le sucedió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No tengas miedo, desde ahora en adelante pescarás hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos y hermanos en el Señor, un feliz domingo para todos. Nos encontramos ya en el quinto del tiempo ordinario y quisiera que analizáramos la palabra en su conjunto, partiendo del Santo Evangelio. Comencemos diciendo que Jesús predica en los lugares más sencillos y humildes. En este caso es en Galilea, donde estaban los campesinos humildes de aquel entonces, los pequeños, los que se dedicaban al trabajo de la tierra y a la pesca. Es que Jesús vino precisamente para los humildes, para los pobres, los necesitados y los sencillos. Jesús no se hace presente en los lugares que todo lo tienen, sino donde falta. Podemos entonces decir que si en nuestro corazón creemos que todo lo tenemos, muy difícilmente pueda Jesús entrar, mientras que si nosotros nos convencemos que siempre estaremos necesitados de Él, muy seguramente Jesús vendrá y nos acompañará. Fijémonos en la situación de los pescadores. Estaban ya bajados de las barcas, cansados del trajín de la noche, decepcionados de haber perdido el tiempo, pues bregaron sin descanso y no pudieron pescar nada. Ya estaban rendidos y vencidos. Estaban lavando las redes para ir a sus casas sin nada. Esta situación de los pescadores se puede parecer muchas veces a nuestras situaciones. Hemos trabajado duro por alcanzar algo, por formar un hogar, por salir de momentos difíciles, pero como ellos, todo ha quedado en trabajo inútil y pensamos que ya nada se puede hacer y terminamos vencidos. Una noche totalmente arruinada, una noche totalmente perdida. Pero llegó el día, y con la luz del día llega la luz de sus vidas. Jesús, el hombre de la autoridad, el hombre que con sus palabras y obras nos muestra que es el Hijo de Dios y nos revela a Dios en cada acción. Solamente habla y eso basta. Y con autoridad envía a Pedro a que entre nuevamente al mar y vuelva a echar las redes con sus amigos. Jesús es la luz de nuestras vidas y sin Él nosotros andamos en oscuridades, en noches largas y frías. Si no acudimos a Él, nunca tendremos un nuevo amanecer. Y para que Jesús obre en nosotros, mis queridos hermanos, debemos escucharlo con atención. Acá hay un problema grave, y es que a Jesús lo escuchamos muy atentamente en el templo, pero salimos de Él e inmediatamente se nos olvidan sus palabras, que son las que nos darán la luz para la vida. Si salimos de la oración, si salimos de la Eucaristía o del templo y nos olvidamos de la palabra de Jesús y de todo su poder, no podremos avanzar en nada. Ahí está la solución, y es que cuando se está con Jesús, nuestro mar puede estar muy picado y agitado, pero Él no permitirá que eso acabe con nuestro propósito. Una cosa es cuando yo empiezo una relación, un hogar, un proyecto con mis criterios y los criterios del otro, a comenzar una relación, un hogar o un proyecto con los criterios de Jesús. Así pues que hay que obedecer como Pedro, que siendo el dueño de la barca, entendió que Jesús es el dueño de toda su vida. Vemos también que Pedro, después de ver el milagro de la pesca, no contiene su emoción y cae de rodillas indigno ante la presencia de Dios en la persona de Jesús. Pequeñez que también los compañeros de Pedro reconocen ante la grandeza de Jesús. Y el Señor no solamente hace el milagro en sus vidas, sino que los hace pescadores de hombres. A partir de ese momento, estos hombres tienen la obligación de hacer más discípulos con su testimonio de vida. Qué particular que Jesús se valga de los más pequeños para enseñar a los poderosos. En la primera lectura vemos la indignidad del profeta, pero Dios lo purifica, lo limpia, lo perdona, lo elige y lo consagra para después enviarlo.
Hoy Jesús está haciendo esto mismo en miles de jóvenes para hacerlos sacerdotes, para hacerlos religiosos o para darles la alegría del matrimonio. Hoy Dios sigue pidiéndonos que lo dejemos entrar a nuestra vida para así conducirla a los milagros, no los que queremos, sino los que nos conviene. Y prueba fehaciente está en la vida del mismo Pablo, que queriendo orientar su vida al encuentro con Jesús y su disposición al conocerlo, Jesús lo hace apóstol de los paganos hasta dar su vida por amor a Él y a la iglesia. Y como dice la meditación de este evangelio que me encontré, tú puedes escuchar o no a Jesús, puedes querer hacer la vida solo o hacer la vida contando con Él. Hay tanta diferencia como de la noche al día, como de las redes vacías a las redes llenas. Jesús no se asusta de tu pequeñez, como no se asustaba de los labios impuros de Isaías, o de que Pablo de Tarso hubiera sido un perseguidor de los primeros cristianos. Pero tienes que abrir el corazón y la vida, la casa y la barca. Tienes que dejarle coger el timón y fiarte plenamente de Él. Quiere hacerte como a Pedro, pescador de hombres, capaz de contagiar a muchos la experiencia. Te quiere hacer predicador con la vida y la palabra de la buena noticia de la salvación. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Santa Misa.